Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Crea Constelaciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado que es el tema de las enfermedades o síntomas y sobre cómo los podemos abordar desde constelaciones familiares. Eh, Siempre a sabiendas de que debemos ser muy cuidadosos porque muchas personas llegan confiándonos en este trabajo, su sanación, y a veces la sanación se confunde con la curación y hay que entender qué alcances puede tener esto y qué alcances no. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema el día de hoy. Perfecto, Diego. Cuéntanos un poco por qué mucha gente busca sanar enfermedades en las constelaciones familiares. Bueno, como decía, la diferencia grande entre sanar y curar es que la sanación de la enfermedad significa que nosotros, en simples palabras, podemos mejorar la relación con la enfermedad o incluso podemos llegar hasta el origen de donde inició ese gran dolor que detonó en enfermedades, pero eso no necesariamente va a curar a la persona. A veces las dos cosas van juntas y suceden, a veces sucede una de las dos nada más, ¿no? Entonces hay que entender que las personas que vienen y se confían a nosotros debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos de comunicarles que no esperen que la enfermedad se cure, pero vamos a hacer todo lo posible para que eso sí pasara. Y si así fuera y Dios quiera que así suceda, siempre lo hacemos con todas las ganas de que así pase, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Saber que no es lo mismo curar que sanar y nosotros nos vamos a ir por la sanación. A veces hay que entender que hay ciertas enfermedades que ni siquiera la medicina logra curar, entonces sería muy egocéntrico de nuestra parte creer que nosotros con una herramienta terapéutica podemos llegar a curarlo, ¿no? Entonces a veces sí sucede, pero no debemos prometer ni garantizar esto jamás, ¿no? Entonces eso es algo importante. Ok, ¿y cómo ven las constelaciones las enfermedades? Las enfermedades o síntomas, en realidad, lo que nosotros consideramos en constelaciones en líneas generales es que son el resultado de un gran dolor, un gran enojo, algo que se excluyó en la familia antes y que ahorita está viniendo a ser representado a través de una manifestación física. ¿Sí? A veces puede ser un trastorno mental, a veces puede ser eh, una enfermedad autoinmune, a veces puede ser incluso accidentes repetitivos. Estas cuestiones hay que entender que vienen a representar algo de la historia familiar que causó mucho dolor en su momento y que se decidió excluirlo, ¿no? Nosotros recordemos que en constelaciones hablamos mucho de incluir, ¿no? Entonces hay que incluir todo aquello que pasó. Con las constelaciones nos vamos a buscar eso y buscamos incluirlo y reconocerlo, eh, intencionando que eso permita que la sanación se geste en la persona y si sucediera que viene con una curación de la enfermedad, bienvenido sea. Si no, puede ser que esto se mejore para generaciones futuras, ¿no? Eso es importante. Entonces podemos decir que algunos sanan y otros curan. Exacto, a veces se sana y no se cura, a veces se sana y se cura, ¿no? Mi forma de trabajar es ir siempre por sanar, ¿no? Sanar en lo emocional, sanar en lo psicológico, sanar la relación con la enfermedad, sanar toda esta parte que tiene que ver con nuestro sentir y nuestro pensar respecto a esto, pero la parte de la curación la dejamos como una consecuencia fortuita, eh, y bajo esas condiciones yo sí trabajo, y personas que conozco que compartimos mucho criterio en esto, lo hacen de la misma manera y entendemos esto de esta manera, porque sí, a veces la gente se lleva malas impresiones de esta terapia porque se presenta como algo sumamente mágico que va a resolver cualquier situación y en realidad a veces no sucede y no debemos jugar con eso jamás y mucho menos cuando involucra la salud y hasta la vida de la persona, ¿no? Los síntomas pueden ser herencia genética y también herencia transgeneracional. Exacto, hay diferentes maneras, ¿no? Tenemos lo genético, tenemos lo congénito, tenemos eh, lo transgeneracional, que a veces saltean generaciones, ¿no? Siempre una maestra muy buena que tengo dice que si tenemos un conflicto, digo, palabras de Hellinger, pero muy bien repetidas por la maestra, si tenemos un conflicto que no sabemos de dónde viene, nos vayamos a los abuelos, ¿no? Y a los abuelos de nuestros abuelos, ¿no?
Entonces, a veces estas situaciones vienen de los abuelos, a veces no generan mayor problemática y algunas sabemos, incluso demostrado por la ciencia, que son congénitas y otras genéticas y otras son transgeneracionales que se van transmitiendo generación tras generación y en algunos sí se activa y en otros no, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de algo, vamos a decir, no perjudicial para la salud, cuando en una familia hay alguien daltónico, ¿no? Los daltónicos en general se sabe que se saltea una generación y cuando se saltea esa generación afecta más a hombres que a mujeres y esta afectación, al saltarse esta generación, tenemos que ir enseguida a ver que están nuestros abuelos, ¿no? Entonces, así con eso pueden pasar muchas cosas y nosotros podemos ver de dónde podría estar viniendo esa enfermedad, ¿no? Hay maneras a través de las constelaciones. En general, mi manera de trabajarlo es cualquier síntoma físico o enfermedad, como quieran decirle, constelación grupal. No lo hacemos en individual, vamos directo a la grupal, porque ahí puedo ver más información, puedo obtener más información y podemos hacer un trabajo más profundo que en la individual. En ese caso en particular hay que ir directo por la grupal, ¿no? Ok, entonces tú trabajas con síntomas. ¿Qué sientes al respecto? ¿Trabajas con síntomas? Sí, sí trabajo con síntomas. Hace unos años no, pero entiendo que es como cualquier otra cosa desde lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando esto tuvo que ver mucho con la importancia que yo le di al impacto de lo que yo hago y en realidad al impacto de lo que hace la persona. Entonces, bajo esa mirada y entendiendo cada vez más las palabras de Hellinger, respetar el destino de la persona implica respetar todo, ¿no? Y respetar todo es respetar una situación económica como respetar una enfermedad terminal. Entonces, con la misma voluntad y el mismo deseo de que eso mejore, es que trabajo ambas cosas y obviamente algunas en mi parte humana me tocan más profundamente y otras menos, por entender solamente la gravedad que eso puede tener para la persona, pero siempre con el mismo respeto, sabiendo que lo que yo puedo hacer es ínfimo al lado de lo que pueda hacer la persona, ¿no? Al final de cuentas nosotros solo apoyamos en un momento del proceso o en varios momentos del proceso, pero no somos lo importante es la persona, ¿no? Hay que entender eso. ¿Y has tenido casos de éxito con personas que hayan llegado con enfermedades? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, de hecho comencé a trabajar, fue muy anecdótico porque comencé a trabajar con síntomas luego de que por sorpresa una persona que llegó a un taller me dijo que quería trabajar con un síntoma. Le dije esto mismo que les estoy diciendo, hasta ese momento no quería hacerlo yo. Trabajamos y al mes me escribe esta persona y me comenta que le habían dado de alta de la enfermedad que estaba teniendo. ¿Qué tipo de enfermedad era? Tenía que ver en una esclerosis múltiple y a veces este tipo de enfermedades autoinmunes también vienen de ciertos dolores del sistema familiar. En ese caso identificamos que tenía que ver con algo de la infancia y que venía un poquito heredado también de cuestiones con su abuela, pero esto fue algo para mí muy sorprendente, ¿no? Porque luego de un mes me dice, no, me sacaron la medicación y estoy bien, y para mí fue como wow, y me dijo, no sé qué hiciste, y yo le dije, la verdad que yo tampoco, y fue una sorpresa muy grata para todos. Y con esa misma, gracias a esa persona es que me animé a hacerlo, entendiendo justamente y viendo que la que hizo el gran trabajo fue ella, ¿no? Porque trabajó algo que le dolía mucho de su infancia, y fue ella la que lo logró. Entonces dije, bueno, si me pongo en este mismo lugar cada vez que alguien aparezca con esto, entonces quizás sí y logramos que eso funcione. Ok, ¿y qué pasa cuando el síntoma está hace mucho en la familia? O sea, ¿qué se puede hacer con la constelación? En las constelaciones en general hacemos algo muy interesante, que es ir a ver qué es de cada quien y regresarle lo que a cada uno le corresponde, ¿no? Entonces, a veces, vamos a poner un caso muy, muy particular, que es el cáncer, ¿no? Muchas generaciones de mujeres con cáncer o hombres con cáncer, lo que podemos ir a hacer es a devolverle el dolor que cada uno portaba en relación a esa enfermedad, e incluso si esa enfermedad se llevó la vida de esa persona, ir a regresarlo, y en eso podemos descargar o descomprimir la carga que está sintiendo esa persona con respecto a este síntoma,
Y eso a veces ayuda a que el síntoma calme o a veces, como decimos, podría llegar a pasar que lo cure, ¿no? Pero no tenemos más alcance que ir a hacer este movimiento de regresar, ¿no? Que ya de por sí es bastante, y si no diera frutos en esta situación, podría evitar futuras situaciones, ¿no? Ok, o sea, se trabaja con el dolor del sistema también. Los seres humanos básicamente tenemos todos los mismos 15 dolores, entre los 10 y 15 dolores, y todos se manifiestan diferente, pero vienen de lo mismo, ¿no? Entonces, si entendemos o analizamos de dónde viene eso, podemos ir rápido al punto de inflexión, y en ese punto de inflexión hacer este movimiento, ¿no? A veces este movimiento es detonador de otras cosas, pero lo importante es identificar o quedarnos lo más cerca posible de identificar, ¿no? Entonces, con una constelación no alcanza, nos vamos a un lugar, les digo, averigua esta parte, ¿no? Veo que hay algo que tiene que ver con esto, averigua en la familia si hay una información sobre esta situación, ¿no? Y a veces regresan con esa información o en relación a eso que se les dijo y se aborda desde ese lugar, o a veces en la primera constelación damos en el clavo y ahí podemos empezar a trabajar, ¿no? Esa situación. O sea que ese dolor de sistema, según cómo sea, es cómo se presenta la enfermedad. Sí, en general pasa algo muy mágico. Esto es algo muy interesante. El sistema, yo digo que hace como un embudo, ¿no? O sea, de un dolor muy grande que hubo en el sistema, generación tras generación lo empieza a mostrar más suavecito, más con el dolor cada vez más chiquito. Entonces llega un punto en que cuando a alguien le toca estar en la punta de ese embudo, es el que en general lo ve y lo viene a sanar, ¿no? En cualquiera de las situaciones. Esto nos hace entender que el sistema sí está buscando sanar. A veces dicen, todos tuvieron cáncer y yo tengo cáncer, ¿por qué nadie, o sea, por qué me toca a mí y así, ¿no? Y al final de cuentas, toda esta situación viene pasando en la familia porque le está dando la oportunidad a alguien de ser el primero que podría sanarlo, ¿no? Pensemos que herramientas como las constelaciones o como tantas otras que pueden ayudar, hace 60 años no había, y estamos hablando 60 años, apenas 2 generaciones y media, que nosotros podemos sanar desde acá hasta, vaya a saber uno cuántas generaciones atrás, ¿no? He visto constelaciones de hasta 14 generaciones atrás, y esto es una oportunidad que nosotros tenemos que ellos no tuvieron, ¿no? Entonces todo el sistema nos elige. Yo siempre digo que somos los que nos toca constelar, tanto sea de este lado como el que le toca recibir una constelación, somos el elegido del sistema, ¿no? ¿Para qué? Para empezar ese proceso de sanación, ¿no? Y a veces ese proceso lleva un tiempo, a veces lo heredamos, a veces lo mejoramos, ¿no? Nosotros somos los ancestros de las generaciones futuras, y eso es muy importante entenderlo. Lo que nosotros hagamos hoy va a marcar a todas esas generaciones, y pensar que si nuestros ancestros hubieran tenido la posibilidad de hacerlo, yo estoy seguro que si mi tatarabuelo hubiera tenido una constelación a mano, no lo conocí, pero si lo hubiera tenido a mano estoy seguro que lo hubiera hecho. Entonces el día de mañana quiero que mis tataranietos digan, el tatarabuelo sí lo hizo, ¿no? Entonces desde ese lugar creo que es donde podemos sanar. Ok, entonces si ese dolor pasa de una generación a otra, ¿es porque fue muy grande? En general sí, en general son dolores que impactaron mucho a una o varias personas. Puede haber sido algo que visto de los ojos de afuera no haya sido tan grande. O sea, una mujer que estaba embarazada y su esposo murió. Y podemos decir, en el mundo hay mucho de eso. Sí, claro, pero el dolor para esa mujer, por el amor que tenía y por cómo lo sentía, y el impacto que generó en ese bebé que estaba en el vientre de esa mamá, y todas las consecuencias que eso trajeron, puede ser un dolor tan grande que eso vaya generación tras generación, ¿no? De innumerable cantidad de maneras, ¿no? Una puede ser una enfermedad. ¿Y qué tipo de situaciones derivan, digamos, en una enfermedad en generaciones posteriores? Pueden ser asesinatos, pueden ser genocidios, pueden ser asesinos, pueden ser estafas, pueden ser robos, pueden ser accidentes, pueden ser calamidades, pueden ser extorsiones, pues muchísimas cosas. Pueden ser muertes, pueden ser... En general tiene que ver con una pérdida, en general tiene que ver con una pérdida muy grande, ¿no? Es en general el que se enferma honra la muerte de esa otra persona representándola, ¿no? Okay. Entonces la enfermedad generada por sí misma dice, en tu honor yo también paso por ese lugar, ¿no? Yo también voy hacia ese lugar. Y es algo que
que hay que entender y hay que ir a buscar, porque eso sí podría recuperar a la persona y traerla hacia la vida de nuevo, ¿no? Entonces eso es importante. Ok. Bueno, gracias Diego. Por último, ¿qué le dirías a la gente que tiene una situación de salud y está viendo este video? Creo que lo importante es que entiendan que esto no es magia, que tienen que continuar con sus tratamientos médicos, que se tienen que apoyar en la medicina alopática, en la medicina natural, en lo que tengan fe, en lo que quieran creer, eh, que pueden contar con nosotros, bueno, en particular aquí con el servidor, que, que yo creo que trabajar esto desde un lugar respetuoso y amoroso nos puede acompañar. No los podemos entender porque no estamos en ese lugar, pero sí podemos imaginar y nos preparamos para acompañarlos. Entonces creo que se sientan que no están solos, que busquen ayuda y que busquen toda la ayuda posible para que eso mejore, y que sepan que es una oportunidad también. El poder verlo es una oportunidad, y hoy en día, como con tantas otras cosas, tenemos la oportunidad de acompañarnos con estas herramientas. Así que bueno, aquí estamos y los esperamos en lo que se pueda apoyarles con gusto. Muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes, y espero que este video haya aclarado. Dudas que tengan, por favor, las dejan en comentarios, y con mucho gusto estamos ahí al pendiente para apoyarles. Y nos estamos viendo en otro capítulo de Crea Constelaciones.